Radio de la Fe 105.7 presenta A tus pies, un programa enfocado en la mujer de hoy y su problemática diaria. A tus pies, un tiempo para contemplar en la intimidad al Señor. A tus pies, idea y producción, Gabriela Ribota de Mulqui. Bueno, Jehová Sidkenu, qué nombre maravilloso. Ustedes saben que en el pueblo de Israel la elección del nombre llevaba algo que representaba no solo a la persona que lo portaba, representaba a su familia, representaba las expectativas que se quería de esa persona. Es decir, que detrás del nombre había todo un bagaje, todo un carácter. Es por esto que Dios se da a conocer y nos da a conocer a nosotras a través de su nombre. Podemos avanzar en lo que es la maravilla de conocerle a Él. Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Roy, Jehová Sidkenu, el Señor nuestra justicia. Jehová es el nombre sagrado del pueblo de Israel. Era el nombre sagrado al punto de que era hasta impronunciable por ellos. ¿Cómo surge este nombre? Se lo dio Dios a Moisés cuando le da el encargo de ir y hablar a su pueblo para que se presenten al faraón y sean liberados de la opresión del pueblo de Egipto. Entonces Moisés le pregunta a Dios, ¿y qué nombre le voy a decir al pueblo cuando me pregunte quién me manda? Y Dios le dice, le vas a decir, yo soy el que soy. Por lo tanto, parafraseando, Jehová significa el que es autoexistente, el que existe por sí mismo. Y qué maravilloso que es esto, Jehová Sidkenu, el que existe por sí mismo. Es un juego de palabras por medio de la cual el Señor nos da a conocer acerca de Él un poco más. Y aquí quiero citarles este texto que me ha encantado porque dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, la luz de tu rostro, en tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. O sea que Dios se abre para que lo conozcamos más y podamos disfrutar a la luz de Él y en su nombre nosotras nos alegremos y le glorifiquemos a Él. Ahora, ¿qué significa Jehová Sidkenu? Jehová Sidkenu, el autoexistente, el ser supremo, el Dios más grande que puede existir, que no admite otro Dios fuera de Él. Sidkenu nos relaciona con el derecho, nos relaciona con lo que es recto. Entonces, ese Dios tan maravilloso es un Dios justo, es un Dios recto. El contexto de este pasaje lo encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, en el versículo 5 al 6, que dice así, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. También encontramos otra referencia en el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 33, de los versículos 14 al 16, que dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado en la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Ven el versículo de ahí? ¿Lo pueden repetir al 16, todas juntas? En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura
y se llamará Jehová, justicia nuestra. Gloria a Dios. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué esta promesa justo para un pueblo que se encontraba en ese momento en desobediencia total? Se dirigía al pueblo de Israel. Jeremías estaba profetizando durante el reinado de Josías, de su hijo Joacaz, de su hijo Joacín y del rey Sedequías. Pero justo estos reyes, estos últimos reyes, tanto Joacín como Sedequías, se habían caracterizado por hacer lo malo ante los ojos de Dios. Por lo tanto, lejos de ser obedientes y de seguir una vida recta, estaban en decadencia. Y estaban llevando al pueblo porque ellos eran los gobernantes, ellos eran los líderes, y detrás de ellos los pastores y los sacerdotes estaban desobedeciendo a la voz de Dios. Les voy a leer un breve pasaje que encontramos en el libro de Segunda Crónicas, de cómo esto fue tocando el corazón de Dios al punto de que le pide al profeta Jeremías que inste al pueblo a que se arrepienta, a que se vuelva de sus malos caminos. ¿Qué hizo el pueblo? En Segunda Crónicas, el capítulo 36, el versículo 15 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. ¿Qué pasó? Dios los entregó al enemigo. Vinieron los caldeos, fueron llevados cautivos, arrasaron con toda la ciudad de Jerusalén, llevaron sus tesoros y fueron llevados a Babilonia. Pero aún así, Dios les da una promesa. ¿Esta promesa en qué consiste? Dice en este mismo pasaje, en el versículo 20, y quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Justo en ese tiempo el Señor toca el corazón del rey de Persia, de Ciro, y lo insta a que mueva al pueblo de Israel que se encontraba cautivo en Babilonia a Jerusalén. Y de esto se trata esta promesa. Dice el versículo 21, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías. O sea que a pesar de que el pueblo se había portado mal, había desobedecido, no había escuchado la voz de Dios, Dios tiene misericordia y permite que un grupo de personas vuelva a su tierra, a Jerusalén, y les promete de que se van a volver a multiplicar, de que van a volver a tener su templo, sus ceremonias, y se iban a prosperar, iban a seguir avanzando. Pero esta promesa también tiene un carácter mesiánico, no se queda solamente en esto. Dice el versículo 15 de Jeremías 33 que va a haber un tiempo especial en el cual hará brotar de David un renuevo de justicia, es decir, que se está refiriendo a la persona de Jesucristo. Y aquí vemos que Jehová es Jesucristo en el Nuevo Testamento, que dice que hará juicio y justicia en la tierra. Por lo tanto, esta promesa también está dirigida a un pueblo que estaba sufriendo crisis como las que hoy nosotros estamos sufriendo. Y les da una promesa maravillosa, que Jesucristo va a volver a la tierra y va a venir para hacer juicio y justicia en la tierra. Ahora, la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata esta promesa en la cual Dios le da a Jeremías y le dice: va a venir Jehová Sidkenu, Jehová
nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Entonces, en términos prácticos, ¿en qué consiste esta justicia? Quisiera brevemente hacerles referencias de qué se trata nuestra justicia aquí en la Argentina. Nosotros tenemos en nuestra Constitución Nacional una garantía específica en la cual toda persona que es acusada de un delito tiene derecho a un justo juicio. Es decir, que tiene derecho a que sea sometida a un juicio y que hay toda una serie de garantías procedimentales, garantías personales que le permiten llegar a una condena o a una sentencia equitativa. Pero no es así la justicia divina, porque si la justicia divina se dedicara solamente a juzgar y a condenar, no sería justicia divina. Y de esto se trata Jehová Sidkenu, que es lo que a nosotras hoy nos va a desafiar. ¿Por qué? Porque es un Dios justo que está buscando cómo atribuir justicia al pecador, es decir, a nosotras, personas pecadoras. ¿Qué es la justificación? Hay un principio de justificación. La justificación es un concepto jurídico, es un concepto legal que significa pronunciar un veredicto favorable a una persona. Es decir, es atribuir justicia, es declarar justo. No es algo ficticio, no es algo irreal, sino que es darte una posición de justa ante una situación determinada. Es decir, después de haber evaluado las evidencias, se dicta un pronunciamiento por el cual se atribuye justicia. Entonces es una posición, una situación real que tenemos como personas. ¿Cuál es el problema que tenemos con la justificación? Que si la justificación es un concepto jurídico, entonces tenemos un Dios que es juez. Y como juez, nuestro Dios es un juez justo. Entonces, aquí se plantea el interrogante: ¿cómo puede un juez justo justificar a nosotras, personas pecadoras? Desde la creación, desde que Dios puso al hombre en el huerto, en el estado de inocencia, le habló y le dijo: de todo árbol vas a poder comer, menos de uno solo. Y desobedeció el hombre. Pero aún así, después de la caída, se siguió revelando a él. ¿Cómo se reveló a él? A través de la naturaleza y a través de la voz de la conciencia. Pero aún así avanzó y en el monte del Sinaí le dio una serie de leyes, le dio un decálogo, le dio una serie de mandamientos. Pero ¿saben una cosa, chicas? Dios no puede rebajar sus normas. Nunca nos olvidemos de esto. Dios no puede minimizar sus mandamientos. Y este decálogo, estos mandamientos, estos 10 mandamientos, más todo un compendio de leyes que tenía que obedecer el pueblo de Israel, tenía un problema muy grande. ¿Cuál era? Que si desobedecían a uno solo de sus mandamientos, se hacían transgresores de toda la ley. Por lo tanto, el hombre no lograba justificarse. Por eso llega esta promesa del Mesías. Dios ya estaba anticipando de que iba a proveer de una persona que es Dios mismo, Jesucristo, para que Él en su persona pueda ocupar esta posición de justicia. Por lo tanto, Dios tenía 3 opciones ante el hombre cuando llegue a su presencia para juicio. Lo puede o condenar o comprometer su propia justicia, tal y como están los hombres, o transformarlos en personas justas.
Y ya este era el problema que se planteaban en el Antiguo Testamento. Por eso Job llega a decir, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Pero Dios es tan misericordioso y tan amante que Él provee una salida para nosotros. Y se trata de transformación. ¿Ah? ¿Cuál es el procedimiento que tenemos por medio de la justificación? Las invito a que leamos Romanos capítulo 3, del versículo 21 al 26. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos desarrolla de manera magistral lo que es la justificación del creyente, la justificación de la persona, la justificación del pecador. Y nos da todas las herramientas para que nosotros podamos apropiarnos de esta justificación. Para las que no tengan la Biblia, la podemos leer en la pantalla. Dice, pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Qué hermoso pasaje que es este tan completo, en la cual Dios nos provee de un medio para que nosotros, pecadores impíos, podamos presentarnos justos ante Él. ¿Cómo? Haciéndonos justicia de Dios en Él. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jehová, sí que no. Jesucristo descendió, vino al mundo, se encarnó, tomó la forma de hombre para cumplir con un objetivo. Él en la cruz del Calvario, al pagar mi pecado, tu pecado, de esta manera otorgarnos su justicia. También constituyendo justos a los muchos, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia del uno, los muchos serán constituidos justos, y dándoles a los creyentes el don de la justicia. Dice la palabra, así como la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán para vida por uno solo, Jesucristo, los resultados de la gracia y el don de la justicia. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 5, el versículo 17. Por lo tanto, ¿de qué se trata? El plan de Dios se centra en una persona, en Jesucristo. Jesucristo es el único que puede justificarnos. El requisito previo, ¿cuál es? Dice la fe en la palabra, la fe en Jesucristo. La justicia es por medio de la fe. Dice Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por lo tanto, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, la justicia llega por la fe en quien no es una fe ciega, no es una fe a la deriva, es el canal
está dado por la obra de Cristo, es creerle a Él. Él es el objeto de nuestra fe. Entonces, la justicia, ¿por qué llega? Por creerle a Él, por creerle a Jesucristo. Nos dice la carta a los romanos que el apóstol Pablo cita a 2 testigos de esto. Lo cita a Abraham y lo cita a David. Y dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué creyó Abraham? Una promesa que le iba a dar Dios, una promesa de que él iba a ser el descendiente de millares y millares. Y él era viejo y no podía tener hijos. Y sin embargo él creyó, y creyó contra todo lo que tenía, contra toda lógica, contra todo lo que atentaba contra él. Y Dios le contó por justicia. Y David también creyó. ¿Qué creyó David? David había pecado contra Dios. David era el rey más grande que tenía Israel, el magnífico, pero había cometido un pecado tremendo, había adulterado, había cometido homicidio. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él y le perdonó y le dijo que de él iba a descender el Mesías. Y David le creyó a Dios y esto fue contado por justicia. Por lo tanto, la justicia, chicas, el requisito previo que Dios me exige, ¿cuál es? Es creer. ¿Y creer en quién? En Jesucristo. ¿Cuál es el precio que pagó Jesucristo? Su sangre. Su sangre, para Él fue el costo más grande que tuvo que derramar. Le costó muchísimo. Y para nosotras fue un regalo. Para nosotras es un beneficio. Para nosotras es por gracia. Gloria a Dios por esto, por este regalo tan maravilloso que nosotros hoy podemos tener. El precio pagado fue la sangre de Cristo. A nosotros nos benefició por su gracia. ¿Cuál es el resultado que tenemos con respecto a esto? Una vez que reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor y le recibimos a Él como nuestro Salvador de nuestras vidas, tenemos una posición. Cristo viene a nosotras y nosotras a Él. Cuando el individuo recibe a Cristo, es Cristo el que viene a nosotras. Es decir, chicas, no es suficiente con que nosotras creamos en Él. Le tenemos que recibir también. Le tenemos que dar este paso de fe y decir, Señor, yo creo en ti y creo que tú vienes a mí. Como consecuencia, yo también estoy en Él. ¿Cuál es el pronunciamiento que me da Dios? ¿Cuál es el veredicto que me da Dios? Me da el veredicto de justificada. Qué hermoso que es esto, porque dice en Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué significa esto? Dios, el juez justo, encuentra el medio a través de su Hijo Jesucristo, en quien derramó toda la ira por nuestra injusticia, por mi pecado, por tu pecado, y los clavó en la cruz del Calvario. Es decir, que Él satisfizo su justicia en esa cruz. Pero también es necesario que Él nos declare justo a nosotros. Y para que nos pueda declarar justo es necesario que nosotros tengamos una actitud de fe, una actitud de creerle a Él, de recibirle en nuestras vidas y de decirle, Señor, sé que tú esto lo has hecho por mí. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la prueba? Es que estamos absueltas del pecado. ¡Qué bendición que es esto! Qué maravilloso que es esto. Dice Romanos capítulo 6, versículo 7. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por lo tanto, el pecado ya no se enseñorea más de nosotras. ¿Quieres vivir libre de esto? Es muy sencillo lo que tienes que hacer. ¿Quieres recibir a Jehová Sidkenu en tu vida? No tienes que cuestionarte tanto, es tan simple, está al alcance de tu mano. Dios ha dado
lo mejor que nos podía dar, su Hijo Jesucristo, para que nosotros nos apropiemos de Él y disfrutemos de esta bendición de ser justificadas por Él. ¿Cuál es el beneficio que tenemos? Dice en Romanos capítulo 5, me fascina este versículo, justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos redención de nuestros pecados. Para las que ya estamos en Cristo, ¿hay algún pecado que te está cargando? ¿Hay algo que no te has perdonado? Recién Erika nos ha ministrado diciéndonos, sé libre, baja la guardia, disfrútalo al Señor. Estás en una brecha en la cual has querido ser vos más que Dios. Dios nos desafía hoy. ¿Y qué nos dice Dios? Vos ya estás justificada. Viví libre del pecado. Chicas, a veces nosotras queremos ser perfectas. Perfectas no somos, vamos camino a la perfección. Pero ¿saben qué? Somos perdonadas. ¿No es esto maravilloso? Soy perdonada. Entonces, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos va a poder condenar? Nadie, nadie. Entonces, levantá la frente, levantemos la frente, superemos esa situación, ese problema o eso que nos está impidiendo avanzar. Dios tiene un propósito para nuestra vida, ese propósito es maravilloso. Entonces, corramos la carrera cristiana sabiendo que Jehová Sidkenu nos ama, nos justifica y nos hace libres de todo pecado. Pero para aquellas que todavía no se han apropiado de esta salvación tan grande, no te demores en hacerlo. Hace de cuenta que estás en un edificio en llamas. ¿Qué haces vos si estás en un edificio en llamas? Estás en un 6º piso y no tienes por dónde salir. La única salida que hay es una ventana que te puedes tirar porque abajo están los bomberos esperándote y han tendido toda una red para que vos te tires y saltes. Y si das ese paso, vos te salvas. Ahora, te vas a poner a preguntar en ese momento, ¿cuál es la causa de este incendio? Las llamas están ahí, te están quemando. Vos te vas a poner a razonar y vas a decir, bueno, lo habrá ocasionado una fuga de gas, pero bueno, este fuego va a entrar por esta vertiente, ahora va a ir por esta endija y se va a ir para el otro lado. ¿Voy a hacer eso? Es ridículo, ¿no es cierto? Voy a ir y voy a saltar. Y bueno, ¿por qué te demoras tanto? ¿Qué sabes que va a pasar con tu vida? Recién Erika nos ha dicho, por alguna razón nos hacen creer que la vida es de color de rosas. Y cuando nos vienen los problemas, estamos, ¿por qué esto a mí? ¿Qué es esto? Y no estamos aceptando, pero Dios nos está mandando eso, porque Él está trabajando con nuestro carácter. Él está trabajando con algo que todavía falta pulir. Pero lo voy a cuestionar. ¿Por qué me demoro en aceptar esta salvación tan grande? ¿Qué sabes que puede ser de tu vida de aquí a unos segundos cuando salgas de aquí? Hay personas que pasan a la eternidad en un instante. Hay otras que les toca pasar a la eternidad por un proceso doloroso de una enfermedad. ¿Y cómo atraviesas ese proceso de dolor? ¿Cómo lo vas enfrentando? Tienes que saber que un día vas a pasar a la eternidad, porque dice la palabra de Dios, la Biblia, que está destinado a que todos los hombres mueran y vayan a la presencia de Dios para juicio. ¿Cuál va a ser el veredicto que va a dar Dios en tu vida? Dios quiera que puedas entregarte a Él, reconocer, Señor, yo sé que soy pecador, he nacido con una naturaleza pecaminosa heredada y también te he ofendido porque te ofendo constantemente, pero creo en ti, Señor. Ahora, con creer solamente no basta. Tengo que dar otro paso más. Tengo que recibirle. Entonces, da ese otro paso más. Deja de perder el tiempo. Deja de dilatarlo. Recibilo hoy al Señor. Acepta esta
salvación y acepta esta justificación, apropiate de Jehová Sidkenu en tu vida. Y quiero terminar con esta promesa maravillosa. Dice Apocalipsis 2:17, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, esta promesa está dedicada a los que ya hemos recibido al Señor como nuestro Salvador personal. Pero dice, al que venciere le daré a comer el maná escondido, el sustento espiritual, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo. Esto me ha impactado muchísimo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hemos comenzado estudiando este año, aprendiendo los nombres de Dios, aprendiendo que cada una de nosotras tenemos también un nombre. Ahora, ustedes saben una cosa, Dios nos va a entregar una piedrecita blanca a la que estamos justificadas, la cual tiene un nombre nuevo escrito. Voy a tener un nombre nuevo. Ahora, ¿de dónde viene este término de la piedrecita blanca? Se cree que es por alguna de las interpretaciones que tiene de un tribunal, en donde había un fiscal, había un fiscal acusador, un abogado defensor y el jurado. El jurado se le entregaba al jurado piedritas blancas y piedritas negras. Y una bolsa para que después de escuchar las pruebas y los alegatos den su veredicto. Entonces, si en la bolsa encontraban mayor cantidad de piedritas blancas, esa persona era declarada inocente, era declarada justificada. Hoy Dios a mí me promete que cuando me encuentre con Él, me va a entregar una piedrita blanca. Jehová Sidkenu, una piedrita de justificación. Y no es solamente esto, chicas, voy a tener un nombre nuevo que nadie lo conoce. ¿Qué significa? Que es un nombre que nunca ha existido y que lo conoce únicamente el que lo recibe. O sea, yo lo voy a conocer a ese nombre. Dios me va a dar un nombre maravilloso, un nombre fuera de serie para que yo pueda seguir avanzando en la presencia de Él, disfrutando de la gloria de Él cuando me toque estar en la presencia de Él. ¿No es maravilloso esto? ¿No te gustaría recibir esta justificación en tu vida? No te demores en hacerlo. Y las que somos cristianas, apropiémonos de este futuro maravilloso que tenemos y apropiémonos de esta libertad de ser justificadas. Hasta aquí, a tus pies. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora para postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su compañía.